con el ejercicio. Tenemos que encontrar la función inversa, pero estamos trabajando con el dominio restringido de esta función, ¿está bien? ¿Cuál fue el dominio restringido? Fue desde 1 a infinito. Entonces estamos tomando esta función. ¿Estamos de acuerdo, chicos? De 1 a infinito. Esa función sería la que vamos a despejar la variable x. Entonces vamos a poner y es igual al logaritmo de x cuadrado menos 1. ¿Cómo despejamos la variable x? Profe, ¿Sí? ¿Me escucho? no era al revés, era 1 menos x al cuadrado. Vamos, a ver, volvemos a la función de rama. No, ¿por qué? Porque este menos me altera todo lo que está dentro del paréntesis. Ah, Entonces, cierto, cierto. Perdón, va a me había quedar olvidado. x cuadrado menos 1, me quedaría. Bueno, esa es la función, porque restringimos el dominio, que era el dominio restringido, bueno, lo vamos a poner acá. Dominio restringido era desde 1 a infinito. Y si vamos a la función de rama, tomaría esta función, la parte de la rama de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a borrar esto. Bueno, tenemos que despejar la variable x. ¿Qué harían ustedes para despejar la variable x? Definición de logaritmo. Muy bien, definición del logaritmo. Ustedes tienen que recordar que siempre la inversa de una función logarítmica es la función del tipo exponencial. Entonces acá me quedaría, la base es 10. Entonces me queda 10 elevado al resultado, que sería y, es igual al argumento. ¿Está claro? Entonces, acá vamos a despejar la variable x. Me va a quedar 10 elevado a la y. Y este menos 1 pasa sumando. Sería más 1. ¿Qué harían con la potencia? Pasa como raíz. Muy bien, pasa como raíz. Quiero ver una cosita. Voy a ir a GeoGebra. Voy a poner solamente esa función. Sería y es igual al logaritmo de base 10 de x cuadrado menos 1. Muy bien. Ustedes la grafican en GeoGebra. Me da algo así, miren. Lo voy a hacer acá. Miren. Espera un segundito. Vamos a hacer la gráfica de esa función, de solamente esa función que hemos restringido el dominio. Sería algo así. Este sería el eje X y el eje Y. Acá estaría 2 y acá estaría menos 2. Y asíntota vertical van a tener en 1. Por eso no lo toma a 1 y a menos 1. Esas serían asíntotas horizontales, verticales. Y la gráfica sería algo así, miren. Vamos a hacer con color negro. ¿Estamos de acuerdo? Un segundito, lo hice muy alto. Voy a tratar de hacer igual.
esa sería la gráfica de solamente esta función. Pero nosotros hemos tomado el dominio restringido, sería toda esta parte. Desde 1 a infinito. Entonces, esa potencia, ¿cómo pasa al otro miembro? Porque tenemos que despejar la variable Como x. raíz. Muy bien. Entonces van a poner x es igual. Y siempre se pone más menos raíz cuadrada de 10 elevado a la i más 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta parte sería de la negativa y esta parte sería de la positiva. Entonces, ¿cuál quedaría acá? ¿Qué signo quedaría acá? Positivo. La positiva, porque estamos trabajando por la parte positiva. Muy bien. Entonces vamos a borrar eso y lo vamos a dejar como positivo. Esta sería la función inversa. Lo que van a hacer ahora es el cambio de variable. Donde está la x ponemos y y donde está la y ponemos la variable x. Esta sería la función inversa. F a la menos 1 de x. O si quieren poner f a la menos 1 de x, va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 elevado a la x más 1. Eso es lo que le pide el parcial. Que encuentren la función inversa, pero de acuerdo al dominio que ustedes han restringido. Ahora, ¿quién más? Profe, ¿Sí? ¿Le escucho? una pregunta. Cuando lo tendré que graficar en el último apartado, graficaría nada más el dominio restringido, no graficaría la otra parte. No, hay que graficar la función completa. Dice la función completa, te pide f y f a la menos 1. Ah, bien, bien. Porque no te dice f restringido. Ganduro, Bien. ¿en dónde me manda el ejercicio Ganduro? ¿En qué grupo? Porque lo perdí En consulta. en consulta, muy bien. Vamos a consulta, voy a buscar la imagen. Y lo último, ya tenemos la función inversa. Y lo último me dice, grafique f y f a la menos 1 en un mismo sistema de eje coordenado. Bueno, miren, vamos a graficar todo en un mismo sistema de eje coordenado. Lo voy a copiar acá a la función. Vamos acá. Vamos a montar la función de rama. Voy a borrar todo esto. Vamos a hacer más grande la gráfica para que lo vean. Ya sabemos la gráfica de f entre menos infinito menos 1 y 1 infinito. Este es el eje x, el eje y. Ya sabemos que en menos 1 y en 1 tenemos una asíntota vertical. No, espera. Menos 1 y en 1. Chao. Entre menos 1 y 1. Esta sería la asíntota vertical. La intersección con el eje X era en 2 y en menos 2. Eso capaz que ustedes lo tengan que analizar luego para poder graficar. Entonces entre menos infinito, entre 1 y el infinito, la gráfica era así, ¿está bien? Y entre menos infinito y menos 1 sería algo similar. Bueno, ¿lo ven? Es algo similar. Supuestamente son dos ramas. Como es una función par, son idénticas a dos ramas. ¿Está bien?
¿Y qué me faltaría graficar? Miren, vamos a hacer la función de La rama. inversa. Miren. No. ¿Qué me falta graficar? Yo grafiqué esta parte, mire, esta función. ¿Lo ven? Y para que sea la función completa, me falta la parte de arriba. Entonces me tendré que graficar esta parte de arriba. 1 menos x cuadrado sería el argumento. Entonces, 1 menos x cuadrado, el logaritmo de eso, el dominio sería entre menos 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Y el dominio de esto era desde 1 a infinito, y esta parte de la rama es de menos infinito a menos 1. Me falta graficar esto, que sería la parte del medio. Entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Reemplacen acá. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 1, 1. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? 0. 0. 0. O sea que pasa para acá por el origen de coordenadas. Le da un valor. Por ejemplo, 1 medio. Sería 1 medio al cuadrado. 1 medio al cuadrado sería 1 cuarto. Y 1 menos 1 cuarto. 1 menos 1 cuarto sería 3 cuartos. ¿Está bien? ¿Cuánto sería el logaritmo de 3 cuartos? De 0,75. Calculan ustedes y me dicen. ¿Cuánto sería el logaritmo de 3 cuartos? Menos 0, menos 0,1, digamos. ¿Negativo le da? Sí, profe. Logaritmo de 3 cuartos. Entonces esto sería algo así. Miren, la gráfica sería algo así. Porque no tocaría la asíntota vertical. Sería hacia abajo. Y esta parte, como es par, sería hacia abajo. Esa sería la función completa, la función completa de f de x. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Si ustedes lo Sí, grafican profe. en GeoGebra, tiene que dar algo similar. Esa sería la función. Pero nosotros trabajamos con esta parte. Lo voy a poner en color. La parte de el dominio restringido. Entonces nosotros solamente vamos a graficar esa parte pintada, la inversa. Y la inversa es una función que es simétrica con respecto a la primera bisectriz. ¿Cuál es la primera bisectriz? ¿Cuál es la recta primera bisectriz? Es y igual a x. O sea que lo corta el primer cuadrante y al tercer cuadrante en dos partes iguales. O sea, en dos ángulos de 45 grados. Espera un segundito acá. Suponemos que esa sería la primera bisectriz, ¿lo ven? Voy a hacer línea punteada. ¿Estamos de acuerdo? Miren. Primera bisectriz. ¿Está bien? Es y igual a x. Esa es la recta primera bisectriz. Entonces, si tenemos una asíntota vertical en 1, vamos a tener una asíntota horizontal en 1 para que sea simétrico como respecto a la primera bisectriz. Entonces acá en 1, en y igual a 1, vamos a hacer una asíntota horizontal. ¿Dónde intersecta la función que estamos nosotros, la función restringida, en el eje X? En 0. En 2. El punto sería 2, 0, ¿no?
ese punto sería 2, 0 en x igual a 2. Entonces, vamos a tener un punto de intersección acá en y en 2. Hay que invertir los números. ¿Está bien? Entonces, esta función sería algo así. Vamos a borrar esto. Esta es la asíntota que no toca. Viene algo así. Y se empieza a abrir. Ese sería f a la menos 1. ¿Lo ven? Es simétrico con respecto a esto. La primera bisectriz. Le voy a poner con otro color a la función inversa. Esta sería la función inversa. ¿Lo ven? ¿Lo ven que es simétrico con respecto a la primera bisectriz? Sí, profe. Me falta, Pero tengo una duda. Profe, me falta pantalla como para que la haga más bien parecida, pero bueno, salió algo parecido. Profe, no importa que ahí esté cruzando las asíntotas verticales. No, no interesa porque esa asíntota vertical es para la función original. Acá estamos graficando otra función, que es la función inversa de la función original. Y siempre la función inversa es simétrico con respecto a la primera bisectriz, que sería esta recta, que corta al primer cuadrante y tercer cuadrante de dos partes iguales. ¿Lo ven? Sí, profe. Mira, acá pondría que esta sería la función restringida. Esa es la función restringida. Acá tenemos la función inversa, función restringida. Y esa sería la gráfica que le pedí el parcial. Profe, mayormente se cumple la condición que el dominio de la función inversa es el rango de la función, o eso en algunas veces se cumple, otras veces no. No, siempre se cumple. Siempre se cumple, miren. El dominio. Por eso no le pedí, por eso yo no le puse. El dominio de la función. Bueno, restringida vamos a poner. ¿Cuál era? Era desde 1 hacia infinito. Ese dominio va a ser el rango de la función inversa. Entonces acá van a poner que ese dominio va a ser el rango de f a la menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, ¿dónde empieza la función? ¿Dónde empieza? Desde 1 hacia infinito. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces acá van a poner el rango es desde 1 a infinito. Así como el rango de la función restringida. ¿Cuál es el rango de la función restringida? Fíjense, el azul. Todo lo real. Todos los reales, ese va a ser el dominio de la función inversa. Todos los reales. ¿Lo ven? Eso siempre se cumple. Pero como no le pide el ejercicio, yo no le dije nada, pero bueno, lo aclaramos. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a poner una hoja nueva. Me mandaron otro parcial. A ver, ¿dónde está el otro parcial que me mandaron? En la comisión K3 creo que me dijeron. Que se encuentra Facundo López. Facundo Sí, profe. López. Bueno, Facundo López Un mandó. exponencial con valor absoluto. Es casi lo mismo. Vamos a poner la función f de x es igual a 2 elevado a la 1 menos x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Para que no haya ningún tipo de confusión, lo vamos a pasar primero como función en rama, porque tenemos un
valor absoluto. Entonces vamos a poner f de x va a ser igual. Si lo que está dentro del valor absoluto es positivo, o sea, 1 menos x cuadrado es mayor o igual que 0, es positivo, al sacar la barrita, ¿cómo me quedaría la función? Me quedaría como 1 menos x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? No lo Sí, sé profe. mucho. Bueno, y la otra opción sería que lo que está dentro del valor absoluto sea negativo. Entonces van a poner, si es negativo, 1 menos x cuadrado sería menor que 0. Pero, al sacar la barrita, me va a quedar un menos adelante. Me queda 1 menos x cuadrado, pero con un menos adelante. Acá vamos a resolver esta inecuación y esta inecuación. Me quedaría 1 es mayor o igual que x cuadrado. Sacamos raíz cuadrada en ambos miembros. ¿En qué se convierte? 1 es mayor o igual que el valor absoluto de x. ¿Está bien? Si ustedes lo acomodan, esto me quedaría el valor absoluto de x menor o igual que 1. ¿Qué sería el resultado en ese caso? Cuando tenga valor absoluto menor que el número. ¿Qué era, chicos? Intersección. Una intersección. Entonces acá me va a quedar, miren, entre menos 1 y 1 tomado. Si usted lo resuelve, lo representa en la recta real, esta sería la solución de esa inecuación. Entre menos 1 y 1 cerrado. Vamos a resolver el otro, me va a quedar 1 menor que x cuadrado. Sacamos raíz cuadrada en ambos miembros, me queda que 1 es menor que valor absoluto de x. Si ustedes lo acomodan, me va a quedar valor absoluto de x mayor que 1. ¿Qué pasaba cuando el valor absoluto era mayor que el número? Unión. Una unión. El resultado es una unión. Muy bien. Entonces acá van a poner que esto es una unión y le quedaría de menos infinito hasta menos 1 unido desde 1 hacia infinito. Ese sería el resultado de esa inecuación. Yo ya lo voy poniendo para no perder el tiempo, porque ustedes ya lo manejan bien el tema de inecuaciones. Suponemos. Entonces el dominio de esta función sería todos los reales menos ¿qué valor? Quiero ver. 1 y menos 1. No, son todos los reales del dominio. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de restricción. Según la regla Sara de cálculo, no tenemos ningún tipo de restricción allí. No tenemos una racional fraccionaria, no tenemos una raíz con índice par, no tenemos un logaritmo, ¿lo ven? Si ustedes ven, acá arriba lo están tomando a 1 y a menos 1. Entonces son todos los reales. Si ustedes... ¿Profe? Sí. Miren, nos vamos Entonces, Sí, lo escucho. cuando se encuentra un valor absoluto, entonces vendría a ser como exponente, utilizamos la definición de valor absoluto, o sea, en Sí, ramas. siempre ¿para qué? Porque para que no pase lo que me pasó a mí hace un rato que yo le dije que teníamos que dividir, sí se divide, pero ¿en dónde? Cuando ya lo separan en ramas. ¿Por qué? Porque yo al dividir, como lo hice hace rato, cometí un error porque sigue siendo una función que no es biunívoca. Y la tenemos que dejar que sea una función biunívoca. Esta función también es par. Si ustedes la analizan, es una función par. Y si es una función par, todas las funciones que son par no son biunívocas. Entonces acá vamos a poner menos 1 y 1. La de arriba, la función de arriba, esta función sería entre menos 1 y 1. Pero lo toma 1, ¿lo ven? Acá lo toma y acá lo toma. Esa sería la función de
arriba. Y la función de abajo, ¿cuál sería? Sería entre menos infinito menos 1 y desde 1 a infinito. Pero está abierto acá. Acá está abierto y acá está abierto. Y se va hacia el infinito y hacia el menos infinito. Pero no lo toma, pero la función de arriba lo toma 1. Por eso el dominio son todos los... El dominio de esta función son todos los reales. Reales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos ver en la gráfica el valor 1, vamos a tomar la función de arriba. Si queremos ver, por ejemplo, el valor 0, ¿qué parte de la rama tomaríamos? Cuando x vale 0. Fíjense, de acuerdo La a de La de arriba. arriba. la de arriba, muy bien, porque en este intervalo lo toma 0. ¿Está bien? Entonces acá vamos a poner, esto sería y igual a 2 elevado a la 1 menos x cuadrado. Esto quedaría 2 elevado a la x cuadrado menos 1, porque lo alteramos. Ese signo me altera la potencia, lo que está dentro del paréntesis. Entonces acá vamos a poner y será igual a 2 elevado a la x cuadrado menos 1. Y en esta parte sería 2 elevado a la ¿cuánto? X cuadrado menos 1. Muy bien, x cuadrado menos 1, porque por el dominio toma la parte de abajo. Bueno, ese sería el dominio, todos los reales. Lo que me está pidiendo el ejercicio es el dominio. Vamos a ver qué más pide. Es algo similar al anterior. Me pide dominio, evalúe si admite inversa. Hay que ver si esa función admite inversa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Admite inversa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Admite inversa? No, profe. Y no. Porque yo le dije que esa es una función par. Y si es una función par, no es biunívoca. Y si no es, para que admita inversa, la función tiene que ser biunívoca. Por lo tanto, si no es biunívoca, no va a admitir inversa. Pero vamos a hacer el análisis. Vamos a ver si es, no me pide el ejercicio, pero vamos a ver si es biunívoca. Biunívoca. ¿Qué hacíamos para ver si es biunívoca? Era f de F de x1 x1 igual a f de x2. y tenemos que llegar que x1 es igual X1 igual a x2. x2. Muy bien. Tenemos que llegar a eso. Si llegamos a esto, decimos que la función es biunívoca. Entonces vamos a hacer 2 elevado al valor absoluto de 1 menos x cuadrado es igual a 2, pero acá sería de x1, ¿está bien? Pues estamos haciendo f de x1. Y acá me queda 2 elevado al valor absoluto de 1 menos x2 elevado al cuadrado. Y tenemos una ecuación del tipo exponencial. ¿Cómo se resuelve una ecuación del tipo exponencial? Si la base... Aplicamos logaritmo. No, eso es cuando las bases no son iguales. Pero en este caso, ¿cómo son las bases? ¿Cómo son las bases de esos dos funciones exponenciales? Igual. Iguales. Muy bien. Entonces acá yo pongo que 2 es igual a 2. Si las bases son iguales, significa que... Espera un segundito. Vamos a cambiar el color. Significa que las potencias son iguales. Eso vieron ustedes, por ejemplo, cuando tenían 7... Espera.
Por ejemplo, que tenía una ecuación 2 elevado al cubo es igual a 4 elevado a la x. Tenía una ecuación del tipo exponencial. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tratar de igualar las bases. Entonces acá me queda 2 al cubo es igual a 2 elevado, y aplicamos potencia a potencia, me queda 2x. Entonces las bases son iguales. Por lo tanto, las potencias son iguales. Despejamos y me queda que x es igual a 3 medios. Acá hacemos algo similar. Si las bases son iguales, ¿cómo son las potencias? Son iguales. Entonces acá vamos a poner valor absoluto de 1 menos x1 elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de 1 menos x2 elevado al cuadrado. Y acá se producen los 4 casos. Vamos con el primer caso. Vamos con el primero que sean positivo, positivo. Entonces me queda 1 menos x1 elevado al cuadrado es igual a 1 menos x2 elevado al cuadrado. El 1 con el 1 se cancela. Multiplico en ambos miembros por menos 1. Me queda x1 elevado al cuadrado es igual a x2 elevado al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada en ambos miembros. Esto es casi similar a lo que ya hicimos anteriormente. ¿Lo ven? Me queda el valor absoluto de x1 es igual al valor absoluto de x2. Y bueno, acá también vamos a tener 4 casos, que sea positivo, negativo, lo que está dentro en el valor absoluto de x1, y acá es en el segundo miembro, que sea positivo o negativo, lo que está dentro del valor absoluto en x2. Entonces vamos a hacer un caso A, que sea positivo, positivo. Si son positivo, positivo, lo que están adentro, me va a quedar que x1 es igual a x2. ¿Se cumple acá que viene acá? Sí, profe. Sí. Pues si vamos al caso B, que sea positivo o negativo, si es positivo lo que está dentro en el primer miembro, va a quedar x1. Si está dentro del valor absoluto y es positivo. Y en el segundo, ¿qué me quedaría si es negativo? Lo que está dentro del valor absoluto. Menos x2. Menos x2. Ahora, ¿qué decimos? Esto ya no cumple, por lo tanto, F no es biunívoca. Y si no es biunívoca, hay que restringir el dominio. ¿Para qué vamos a restringir el dominio? Para que admita inversa. Entonces miremos la función en rama. Si agarramos la de arriba, ¿cómo sería el dominio restringido de arriba? Si agarramos la rama de arriba, fíjense en el intervalo. De menos 1 a 1. Claro, pero tiene que ser restringido, lo tenemos que partir a la mitad. ¿Cómo quedaría? 0 a 1. 0 a 1. Muy bien. Pueden elegir de menos 1 a 0 o de 0 a 1, si eligen la rama de arriba. Y si elegimos la rama de abajo, pueden elegir cuál. Si lo parten a la mitad. De menos infinito a menos 1. Pueden elegir esa parte o, De 1 a infinito. bueno, ¿cuál quieren elegir? Ustedes díganme y restringimos el dominio. Pueden trabajar con la rama de arriba o la rama de abajo. Ustedes deben elegir. ¿Cuál quieren? La de arriba. Bueno, la de arriba. Y si elegimos la de arriba, vamos a trabajar con esta función, miren. ¿Está bien? Con esta función, si elegimos la de arriba. Entonces, el dominio restringido, vamos a poner acá, para acordarse, el dominio de f restringido, vamos a hacer de 0 tomado, lo vamos a tomar a 0 a 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? De 0 profe. a 1. Bueno, vamos a copiar esto. Y vamos a borrar toda esta parte.
Vamos a dejar esa partecita de arriba porque esa sería la función que elegimos. Voy a dejar el dominio restringido. Bueno, la función sería, de la parte restringida, del dominio restringido, sería, la función sería 2 elevado a la 1 menos x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Qué tenemos que hacer para bajar la x? Porque hay que despejar la x para buscar la inversa. ¿Qué deberíamos hacer? Aplicamos logaritmo, ambos miembros. Logaritmo. ¿Pero qué tipo de logaritmo? ¿De qué base? Acuérdense Base que 2. muy bien, de base 2. Acuérdense que la inversa de una función de tipo exponencial es la función logarítmica. ¿Y por qué el compañero dijo de base 2? Porque el logaritmo de base 2 y que tenga argumento igual a la base, el logaritmo vale 1. Entonces, como tenemos una igualdad, vamos a aplicar el logaritmo de base 2 en ambos miembros para mantener la igualdad. Me queda 2 elevado a la 1 menos x cuadrado. Ahora, todo esto está como potencia. Y hay una propiedad de la potencia en el logaritmo. Por ejemplo, que tenga un logaritmo de base a de b elevado a la z. Eso es lo mismo que ustedes pongan z por el logaritmo de base a de b. Es una propiedad de la potencia del logaritmo, ¿no ven? La potencia del argumento baja y multiplica delante del logaritmo. Vamos a hacer lo mismo con esta potencia. Profe, ¿puede explicar de vuelta o que me perdí? Es la propiedad de logaritmo. Mira, tenemos logaritmo de base a de b y ese argumento está elevado a la z. Esa potencia sale del logaritmo y queda multiplicando adelante, ¿ve? Z por el logaritmo de a de base a de b. ¿No ves? Esto es una propiedad del logaritmo, eso lo tienen que saber. Entonces acá, esta potencia lo vamos a bajar. Me va a quedar 1 menos x cuadrado, todo eso por el logaritmo de base 2 de 2. Pero ¿cuánto vale el logaritmo de base 2 de 2? ¿Cuánto vale 1. todo eso? Todo esto vale 1. Entonces me quedaría logaritmo de base 2 de y menos 1 es igual a menos x cuadrado. Pasé el 1 como menos 1. Y ahora vamos a multiplicar por menos 1 en ambos miembros. Va a quedar x cuadrado, va a ser igual a 1 menos el logaritmo de base 2 de y. ¿Está bien? ¿Qué se hace ahora? Pasamos la potencia. ¿Cómo pasa la potencia? Pasa como raíz. Me va a quedar x es igual a raíz cuadrada, ponemos más o menos, raíz cuadrada de 1 menos logaritmo de base 2 de y. Bueno, ya se corta el video y vamos a hacer un descanso de 5 minutos y volvemos a ingresar para terminar el ejercicio de parcial. ¿Está bien, chicos?